Hola, buenos días. Esta es la cuarta parte de la serie, son 5, esta es la penúltima. Y tal vez usted es de esas personas que viene una vez en la vida, ¿no? Es de esas personas que viene para el Día de la Madre, Día del Padre, Navidad y Viernes Santo. Si usted es de esas personas y vino este domingo, este es un sitio especial, es un día especial. La prédica de hoy día va a ser una prédica que le va a funcionar, le va a servir a usted que está aquí y a usted que está en su casa. De manera que vamos a hablar un poco de esto y de lo que tenemos que ir manejando. Nosotros tenemos que entender que ser padre puede ser lo más difícil que hay, sobre todo con cosas que nuestros hijos piden. Peor si es abuelo. Si usted es abuelo, no le dice que no a nadie. Que le diga que no a la mamá. Yo no le voy a decir que no a nada, ¿no? Por lo menos así trabajo con mis 2 nietas. Si no las voy a malcriar yo, ¿quién las va a malcriar? Entonces, usted tiene que entender con claridad que cuando usted es padre, usted muchas veces tiene que decir que no. Entonces, viene una persona, viene nuestro hijo y nos dice, oye, ya tengo el celular viejo, necesito un nuevo celular. Entonces, no tengo. Y entonces el día siguiente usted pasa por ahí y él le pide, mira que está $200 bajado el celular, cómprame el celular. No. Y usted sigue diciéndole que no a algunas cosas. Permisos, dinero, visitas. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Pero hoy quiero hacerle una pregunta que es importante para nosotros. ¿Qué pasa cuando es Dios quien te dice no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos cuando Dios es el que nos dice que no? ¿Qué sucede cuando yo creo que estoy haciendo todo bien, que me llevo perfectamente bien, que soy una niña buena, y sin embargo veo que Dios me dice siempre no, o es indiferente a mis cosas? Nosotros tenemos que entender entonces que nuestra fe está fundamentada en algo que ocurrió hace más de 2000 años en la historia, cuando Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados y resucitar de entre los muertos. Es decir, no somos nosotros, no es esta que hemos hablado las semanas pasadas, esta fe circunstancial. Esta fe que funciona si a mí las cosas me van bien, pero si me van mal, entonces no es eso. Algo está pasando mal, porque Dios siempre debe protegerme y estar conmigo en todo momento. Y si no, Él no está siguiendo el contrato, si es que ese es el contrato que Él nos dio. Nosotros tenemos que entender que fe es la confianza en que Dios sé quién dice ser y qué va a hacer todo lo que ha prometido hacer. El problema nuestro es que yo malentiendo lo que es la fe. Y hemos hablado ya 2 semanas sobre Hebreos, hemos hablado sobre qué es fe, qué no es fe, y cómo yo tengo que cambiar las cosas y entender que esto no es de que si yo soy obediente, Dios me va a bendecir en todo momento. Porque eso simplemente no es cierto. Y no importa si usted tiene esa oración que te va a decir que sí, ¿no? Hay estos predicadores que dicen, no, si tú pides esto, entonces Dios te lo concederá. Mentira. O son peores porque te dicen, yo voy a orar para que tú tengas tal cosa. Y en este momento, si tú tienes fe, va a suceder. Y cuando no sucede, ¿quién es la culpa? Suya, porque no tiene fe. No son ellos, porque ellos lanzaron la palabra. No sé cómo hacen para hacer eso, pero así dicen. Entonces yo tengo que entender que la fe no es que Dios está ahí para darte lo que tú deseas o lo que tú necesitas. Y tú eres de los que dice, espérate, pero yo no pido mucho. Con que tenga suficiente para comer, que mis hijos no se enfermen demasiado, protección para ellos, para que no me los maten, y ya, no necesito más nada. Y usted dice, no, es que eso es la fe, no.
Eso es fe que depende de que Dios opere o no opere. Por eso definimos esto, y lo voy a repetir. Esperanza es, esto es lo que quisiera, espero que lo hagas. Esto es lo que yo quiero que suceda. En cambio, fe es, esto es lo que quisiera que prometiste hacer. Dos cosas completamente diferentes. Y por eso es que tú tienes que entender con claridad cuáles son las promesas de Dios que sí te han dado, no las que te inventan las personas que hablan en una iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas promesas que Dios me da y que Dios me permite a mí entender? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? ¿Qué es lo que sucede con mis momentos de vida? Cuando lo que haces, cuando tienes esperanza, pero Dios no te da lo que esperas. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando Dios no te da lo que tú deseas? Cuando Dios no te da lo que tú estás pidiendo. Y lo peor no es que te dice que no, ni siquiera te responde. Pareciera que tú no le importas. Y por eso es que vamos a mirar hoy día. La Biblia tiene principios muy prácticos. Y este que vamos a ver ahora es uno tremendamente práctico sobre el hecho cuando Dios no te responde lo que tú esperas. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Y qué es lo que tengo que entender? Basado en el hecho de que fe es lo que Él prometió y esperanza es lo que tú quisieras que te dé. Siempre tengo que recordar eso una y otra vez. De manera que la persona que nos va a escribir esto es un autor auto recontra conocido, llamado Pablo, un hombre famosísimo, salía en todos los periódicos cada vez que iba a una ciudad, lo entrevistaban en la radio, todo. Y este hombre arranca siendo cristiano, llega tarde al asunto, porque ya Cristo está muerto y resucitado cuando Pablo empieza a trabajar con Cristo. Como tú sabes, nosotros sabemos, o algunos de nosotros sabemos, si usted lee Hechos 9, sabe que Pablo empezó persiguiendo cristianos porque los consideraba una secta. Y su felicidad era o matarlos o lograr que ellos no creyeran más en Dios. Un día que va camino a Damasco, cae del caballo y en esos momentos Cristo le dice, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Él llega a un sitio, pierde la vista, la posibilidad de ver, y cuando la vuelve a tener, se convierte en el discípulo más importante de Cristo. No conoció nunca a Cristo, conoció a Mateo, a Juan y a Pedro, pero nunca conoció a Cristo. Y arranca a trabajar y a hacer un montón de cosas, tanto así que Cristo se convierte en el eje central de la evangelización de los no cristianos. Él no se queda evangelizando en Jerusalén, sino que se va por todo lado, por todo lo que en ese tiempo era el Imperio Romano, y termina, inclusive en Roma, donde termina preso y muerto. De manera que este es un hombre extremadamente popular. Es un hombre, mírame Pedro, mírame Pablo, mírame Pablo, mírame Pablo. Pablo viene hoy día, era como un rock star del cristianismo. Mandaba cartas, a muchos sitios, y la gente los leía ávidamente. Y cuando llega a una casa, siempre la gente está queriendo escucharlo. Pero este hombre tiene una enfermedad física, tanto que aparentemente no era una persona que tú lo veías como una persona que está
perfectamente bien. No, era una persona que tenía un defecto que lo afectaba completamente. Que hacía que la gente lo mire con, uy, este es Pablo. Y se va a ir a dormir a mi casa, no, que se vaya a la tuya. Porque tenía un defecto. Y cuando él está en medio de esto, él escribe lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Dice, para evitar que me volviera presumido, así parece que Dios hace. Dios dice, a ver, este hombre va a ser totalmente conocido por todo el mundo y va a empezar a hablar en todas partes y necesitamos que este hombre no se me haga orgulloso, no se me haga presumido. De manera que, ¿cómo lo quitamos? Bueno, vas a tener un defecto físico para que pienses que no todo está perfecto y para que no tengas problemas con el ego. Así que dice Pablo entonces, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, las revelaciones que le daba Dios a él para que hiciera las cosas, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tiene una aflicción física. Ahora, la especulación va por todos lados, ¿no? Que no veía, que tenía una deformación en su cuerpo, que le daba parálisis, epilepsia, un montón de cosas. Lo único que sabemos es que era un problema de alguna forma física y que se lo dejaba ver con problemas claros. Ahora, este hombre tenía una fe espectacular. Él naufragó, le cayeron a palo tanto que pensó que se había muerto, termina preso un montón de veces y muere preso. Y nunca habló contra su Dios. Nunca. A pesar de todo lo que le hicieron, de todo lo que le sucedió, nunca pensó que él era una víctima. No. Y para remate de todo lo que le pasa, tiene una deficiencia física muy fuerte. Suficientemente fuerte que se lo notaba. Él sigue y dice lo siguiente: 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Ahora, cuando dice 3 veces, no es que lunes, martes y miércoles, bueno, eran 3 temporadas largas, cuando él ya no soportaba el dolor, vive y le decía, Señor, por favor, quítame esto. Yo no puedo predicar sin dolor, no puedo viajar sin dolor, y estoy haciendo las cosas para ti, no las estoy haciendo para mí. Todo lo que hago, lo hago para hablarle a la gente de ti, para hablar de tu gloria, para hablar de que tienes que aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador. Y así todo, ha habido 3 veces en mi temporada, mi temporada de mi vida, que he tenido que rogar porque no soporto el dolor. Y sin embargo, no dejó de hacerlo ni un instante. No dejó. Porque él entendía que su fe no era circunstancial, que su fe no era porque estoy bien, estamos bien, y porque estoy mal, entonces me mando a cambiar. No. Su fe era en que Cristo había resucitado y que Él era la única forma de llevarnos a Dios. Verso 9. Pero Él me dijo, bástate en mi gracia. ¡Ja! No le digo, sí le contestó, no sé si a Pablo le gustó la respuesta, pero le contestó. Es que, ¿sabe qué? Si hubiera sido guayaquileño, le hubiera dicho, quédate frío. Quédate frío. Porque yo necesito, como decían los muchachos, en el primer culto me dijo una chica que sí, casi siguen diciendo, yo necesito que tú seas muy, muy. ¿No? Entonces, para que no seas muy, muy, tienes que estar con esta. Dice, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que saber, lo único que tienes que entender, es que tú te bastas en la gracia. Chao. Yo estoy contigo. Y yo estoy congraciándome de tu vida.
Tú eres la persona que vive para mí, eres mi hijo amado. Así que, bástate mi gracia. Tienes más que suficiente. No dependes de ninguna otra cosa. No tienes que estar en ninguna otra cosa. Yo no sé si tú recuerdas, pero yo recuerdo también momentos, más de uno, cuando nosotros hemos cavado una tumba nosotros mismos y nos hemos metido en un lío porque pecamos y nos metemos en un lío terrible. Como el día probablemente que te llamaron a decirte la chica que creías que estaba embarazada. Nunca has orado tanto en tu vida. Señor, por favor, que no sea. Voy a la iglesia. Así tengo que ir al bobazo de carrera. Yo voy, pero por favor, que no esté embarazado. O cuando se te pierde la billetera. ¡Ah! La billetera perdida, y ahora, si no la encuentro, ¿cómo voy a votar? Tengo que volver a hacer la cédula, otra vez la licencia y las tarjetas. Señor, por favor. Y te doy esto, pero y cuando aparece, ¡oh! ¡Qué fe que ha tenido usted! O cuando se encuentra con un policía y usted va en su carro y alguien la sigue y usted dice, uy, estaba hablando por teléfono, me cayó la multa. O peor, tengo esto que no debo tener en el carro. Usted entienda qué es. Y de repente el chico se aparece a usted y dice, oye, estás con una llanta baja. ¡Wow! Señor, gracias. Eso es fe circunstancial. Y la fe circunstancial pasa como en otras cosas. Viene y se va. Porque depende de lo que te está pasando. No nos bastamos en nuestra gracia. Ahora, por favor, cuando yo estoy diciendo estas cosas, no le estoy diciendo, sí, es facilísimo. No. Es complicadísimo. Por eso es que tenemos que entender qué es fe y qué no es fe. Para que por lo menos sepa qué es lo que tiene que aplicar, qué es lo que tengo que tratar de lograr. Dice Pablo, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otra vez, no le gustaba lo que estaba oyendo Pablo. Recuerde quién era Pablo. Era un autoconsciente de su vida y él hacía todo. Era un hombre que tenía una fortaleza impresionante y de repente tener que estar limitado es lo peor que te puede pasar. Es lo peor. No puedes hacer algo. Y yo se lo puedo decir con claridad. Cuando yo por un año casi no podía hablar, fue exactamente igual. Y tienes que entender que tu fe no es circunstancial. Y si Él dice, no hablas más, no hablo más. Y si Él dice que mañana tienes que caminar de cabeza, camino de cabeza. Porque de alguna forma será la gloria de Dios en mi vida. Y creo que Pablo fue un ejemplo claro de lo que nos puede pasar y de lo que nos sucede. Termina de esta forma, dice, pero él me dijo, te bastas con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con esto concluye él, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde empieza el poder de Cristo? Cuando usted deja de intentar lo que de todas formas no puede. Usted trata y no puede. Ay, Señor, estoy a punto de perder la relación mía, mi esposa o mi esposo, estoy a punto de perder mi finanza, estoy a punto de esto. Y usted empieza y trata de hacer 500,000 cosas y pararse de cabeza. Usted no tiene control. Lo máximo que puede hacer es lo mejor que puede. Y los resultados son de Dios, no son suyos. Tenemos que entender con claridad que llegan problemas en nuestra vida en que no lo podemos controlar. Y lo único que nos queda es bastarnos en su gracia. Tú estás ahí, no te has movido un ápice.
Mi fe no es circunstancial, es en quien Cristo es. Termina así el verso 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, ahí soy fuerte. Ahí es cuando yo soy fuerte, porque yo entiendo con claridad que dependo completamente de Cristo. Y si Él ha decidido no solucionar mi problema, es porque algo pasa en tu vida que le va a dar la gloria a Dios. Porque eso depende de nuestra vida. Si usted ya es creyente, su vida solo sirve para dos razones. Llegar a vivir para la gloria del Señor y llevar a otras personas a Cristo. Fin del problema. Fin del problema. El resto de cosas que usted hace, las hace, pero no son su objetivo. Tenemos que entender entonces que tú y mi mayor debilidad, la de nosotros, es una gran oportunidad para que Dios muestre su fortaleza en ti. Dos personas responden diferente al mismo problema. Uno porque entienden que Cristo va a salir avante con su debilidad, o aquellos que dicen, Dios, ahí nos vemos. No quiero saber más de ti, no me interesa, porque no estás cumpliendo con lo que yo creo que debes cumplir. No estás haciendo lo que yo creo que debes hacer, por tanto, hasta ahí llegué. Y me voy. Y el otro dice, no, pase lo que pase, yo tengo que entender que lo que sufro va a servir para la gloria de Dios en mi vida. Si es A o es B. Por eso, si yo, en lugar de doblar mis rodillas y decir, Señor, me entrego completamente a ti, tú decides lo que vas a hacer. Y lo que hago es levantar los puños para decir, Señor, ¿hasta qué hora? Estoy harto de ti. Te estás perdiendo de la gracia de Dios. Te da y que tanto necesitas en esos momentos que están fuera de tu control. Si en vez de pelearme con Dios, en vez de decirle, Señor, ¿por qué me haces esto y esto y esto? Y tú podrías concluir que la gran mayoría las provocaste tú mismo, pues no importa, ese es otro cuento, ¿no? Porque Dios no está diciendo, déjame fregar a este, déjame fregar a este. No. Pero usted se mete en unos líos que usted dice, no puedo creerlo, los líos que me meto. Y cuando Dios no le salva el problema que usted creó, usted levanta los puños y dice, Señor, ¿cómo es posible? Si yo soy buena gente. Yo no hago nada muy grave. Hago mis cositas por ahí, pero... Y ese es mi problema. Y cuando yo me meto en problemas serios que no puedo controlar, es cuando yo me pongo a pelear con Dios en vez de decir, ok, Dios, ¿cómo esta situación glorifica tu vida? ¿Cómo hago para glorificar a Cristo en este lío que estoy? No, Señor, sácame de este lío. Si no lo hicieron por Pablo, con todo amor. Y yo sé que no hay mejores y peores, ni personas que son más protegidas que otros. Pero créame, si no se lo hizo Pablo. ¿Sabe qué, compadre? Agárrese fuerte, crea en la gracia y déjese llevar. Deje de tratar de pelear con todo. Un gran filósofo contemporáneo, Phil Yancey, si no lo ha leído, no sabe lo que se está perdiendo. Usted quiere leer filosofía cristiana, Phil Yancey debe ser el más grande autor que ha habido en estos últimos 50 años. Y él dice lo siguiente, dice, lo único peor que la decepción en Dios es la decepción sin Dios. Es decir, el problema te va a dar de cualquier forma, con o sin. Pero es muy difícil
saber que hay un propósito en lo que te sucede y no que simplemente es el cosmos. Entender con claridad que aún lo que me da decepción, porque me da decepción que me pase lo que no quiero que me pase o lo que no creo que debe pasarme. Pero si estoy con Dios, tengo la gracia prometida por Él para que Él diga, oye, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. En todo momento estoy para ustedes. Y hay 3 cosas que Dios nos ha prometido. Quiero decirlas para no olvidarme. Misericordia, gracia y tiempo de refugio. Eso te lo va a dar Dios. Eso sí es promesa. No es promesa que no vas a tener problemas. Nunca te lo ha prometido y nunca te lo va a prometer. Ahora, yo espero que nosotros no seamos tan famosos como Pablo, que para no ser sobrado, Dios tenga que resolver el problema. Y espero que usted entienda que la humildad es lo más importante que nosotros tenemos y que podemos matar. Tenemos que entender que se necesita mucho más fe para aceptar un no de Dios que para conseguir un sí de Él. Si usted tiene un sí, usted está feliz. No tiene ningún problema, usted está feliz. Qué hermoso. Dios es lo más grande, Dios es lo más hermoso. Pero apenas pasa un problema, ¿qué sucede? ¿Qué pasamos cuando yo condiciono a Dios para que me trate bien? Porque si permite que me pase lo malo, entonces dejamos de ser panas. Es mucho más difícil trabajar con el no de Dios que trabajar con el sí de Dios. Claro, es así. Cuando Dios te dice no, no es un reflejo de tu fe, es una oportunidad para que seas un reflejo de su grandeza. Cuando Dios te dice no, tú puedes ser un reflejo de la grandeza de Dios. Si Él te dice siempre que sí, primero que sería un muy mal padre, pero además, tú no creces nunca. Y otra vez, Él no está queriendo que tú tengas algo o te pase algo. Simplemente sabe que va a suceder. En todos estos años que yo he trabajado primero en una empresa y después ahora como pastor, una de las cosas que yo tengo que recordar siempre, o que me pasa siempre, son los momentos del duelo. No hay nada más difícil que perder a alguien. Y puede haber todo tipo de tragedia. El padre de 30 años que se muere porque le dio un cáncer y tiene que dar un hijo de 5 años y otro de 8 años y su esposa viuda. O su hijo que se muere. Tenemos que entender que no hay duelo peor y duelo mejor. Todo tu duelo es tu dolor. Y puede no haber cosa más que no tenga posibilidad de mejorar que estar en un sitio como esos. Porque no tienes nada que decirle a la persona. La gente cuando me, como sabe que yo he trabajado en eso tantos años, me dice, Andrés, ¿qué debo decirle? Y mi respuesta es siempre igual. Nada. Porque no hay nada que decirle. No empiece con, pero es que Dios tiene algún secreto en el mundo para que esto suceda. ¡Pare! Esa persona no está interesada en tu explicación. Él está sufriendo y lo que necesita es que usted se siente al lado de él o ella y no diga nada. Que esa persona sepa que tú estás con él y que de ahí no te mueve nadie mientras tú me necesites. El duelo, el dolor, es una cosa durísima de pasar, durísima. Son momentos en que la gente duda de que Dios exista.
Hay gente que te dice, ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué si le respondes a otro y no me respondes a mí? Que estabas dormido. ¿Por qué? Porque sufrir es la cosa más dura que podemos tener como seres humanos. Y ahí tengo dos opciones. O resentirme con Dios por años. Yo conozco alguna vez, oí un predicador que decía que su esposa había orado por su padre meses, tenía un problema de cáncer, y cuando se murió ella se peleó más de un año con Dios. Yo, primero que nada, qué problema serio andarse peleando con Dios. Pero después es porque yo tengo que pensar que Dios tiene que contestar lo que yo pido. Porque no es así. Nosotros tenemos que comprender que nosotros no podemos pelearnos con Dios porque empezamos a tener un limbo de fe. No sé qué creer. Ahora, si tú eres de esas personas que tienes esos problemas y que te duele todavía, permíteme. Todos los que creen que Dios es injusto, permíteme pedirte que hagas un ejercicio. Ahora que sales, vas a tu casa, coges una hoja de papel y escribes 2 párrafos sobre quién debe ser Dios. Dios debe ser ta. Y después lo lees y te darás cuenta que ese Dios en quien tú quieres pedir, eres tú mismo. Porque quieres toda felicidad, toda alegría. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que te ama. Ese no es el Dios que dejó que tu hijo se muera por ti. Eso que tú vas a escribir en esos 2 párrafos eres tú mismo, que quieres lo mejor para tu propia vida, porque finalmente lo que tienes es ego y tienes una gran cantidad de no permitir que suceda algo malo para ti. De hecho, te empiezas a pedirle a Dios, quiero que esta persona se enamore de mí. Quiero no divorciarme aunque la trato mal. Quiero que mis pecados no generen un problema adicional. ¿Cómo? Los pecados tienen consecuencias. El hecho que Dios los haya perdonado no quiere decir que usted no va a sentir consecuencias. Claro que sí. Sigue operando mal y se va a meter en un lío. Pero créamelo, no lo dude. ¿Qué hago cuando me duele la vida? ¿Qué hago? ¿A quién le oro? ¿A quién le pido? O hago lo mismo que hizo Pablo. Tu gracia es más que suficiente. Yo no soy muy seguro de hacer esto que voy a hacer, pero creo que es importante. Así que quiero que se ponga de pie. Y vamos a orar. Pero vamos a operar con una cosa supremamente específica. Cuando yo le diga a todos ustedes, van a cerrar sus ojos y vamos a orar por su dolor. Y usted, si siente que usted está en ese sitio donde necesita la gracia de Dios, quiero que cuando yo le pida a usted levante su mano. Va a estar con los ojos cerrados, así que no lo va a ver nadie. Y cuando ya esté por terminar y esté orando por estas personas específicas, voy a pedirles a los que no están en eso en este momento, que no están desperdiciados con sus problemas en este momento,
abra los ojos y solo ponga su mano sobre el hombro del que está desesperado. Nosotros somos iglesia, a veces somos uno solo, gozamos juntos y lloramos juntos. No quiero que le diga nada, no quiero que le ore, solamente quiero que usted le deje ver, aquí como iglesia estamos contigo. ¿Ok? Así que cierre los ojos y vamos a arrancar a orar. Padre, en momentos como hoy es cuando nosotros necesitamos entender tu palabra, entender lo que necesito saber con claridad para poder estar encima de la desesperación que me llega. Permítenos, Padre, entender la sabiduría para manejarlo. Y hoy, Señor, en esta desesperación que tengo, en esta claridad de que no entiendo la solución a este problema, hoy voy a alzar la mano con la señal clara ante ti, Dios, que estoy en un problema y no sé cómo resolverlo. Y que hoy te pido que tú me permitas entender cómo se maneja la gracia en mi corazón. De tal forma de que yo pueda empezar a trabajar por encima de las cosas que nos suceden. Y si usted no está en ese caso, le pido que ponga su brazo sobre la persona. Señor, como iglesia, queremos sentirnos y vivir como uno solo, saber que somos uno solo. Te queremos pedir, queremos orar por ti, que estás en estos problemas, para que Dios opere completamente en tu vida. Señor, y desde hoy en adelante voy a orar por esta persona que he tocado su brazo, para dejarle ver con toda claridad que tú estás con él en todo momento. Y Señor, que cada uno de nosotros pueda caminar en la gracia que Él nos da para estar por encima de los problemas y los dolores que sentimos. Te agradezco, Señor, mucho. Gracias por permitirnos hacerlo. Y hoy quiero dejarlos con lo siguiente. Puede abrir sus ojos, mirarme. Y quiero que usted, esta frase que le voy a decir, quiero que si puede, le tome una foto. Si no, se la sepa de memoria. Porque esta es la frase que usted tiene que tener claro para poder ir por encima de la desesperación que usted siente. Y esto es lo que dice, cuando tu desesperación supera tu orgullo, eres un candidato perfecto para la gracia de Dios. Permíteme repetírtelo. Cuando tu desesperación supera tu orgullo, cuando ya estás por encima de tu orgullo con tu desesperación, eres un candidato perfecto para vivir en la gracia de Dios. Y esa es mi esperanza hoy, que la vivas y la guardes. Hasta luego, en el nombre de Jesús.